mientras que la hermana esté colocando la cámara, si usted ve en la pantalla un precioso y hermoso himno titulado "En la mansión de Cristo está". Todos nosotros, mientras que estemos en este cuerpo, luchamos con el pecado. Pero gracias al Señor que ha puesto de su Santo Espíritu en nosotros, que nos redarguye de pecado. Pero va a llegar el momento en que estaremos en su presencia, donde ya no va a haber esa lucha. Mientras tanto estamos en constante tribulaciones, ¿verdad? Pero estaremos con Él y para siempre. Si usted aún no ha creído en el Señor Jesucristo, preste atención a este precioso himno. Todo Cristo está, ahí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor que me quebrante el corazón. Ahí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Será muy triste estar aquí, muy lejos sí del Salvador, pues por allá con Él ahí, los redimidos por su amor. Ahí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté orando allá, diré que no hay tribulación. Perfecto amor encontraré en la mansión del Salvador. Perfecta paz ahí tendré, mejor que la que gozo. Ahí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Entonces sí, yo gozaré de toda la felicidad, y ya con Cristo reinaré por toda la eternidad. Ahí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Diré que no hay tribulación. Glorioso será ese momento que estemos nosotros allá, amén. Vamos a seguir cantando. Todo es por la gracia, amén. La gracia de Cristo. Extraña
pueden sentar, hermanos. Pastor, como ustedes quieren. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en primera carta a los Corintios, capítulo 11, por favor. Bueno, si tiene primera carta a los Corintios, márquela y busque conmigo, por favor, Lucas 22, no tan lejos. Lucas 22. Lucas 22, verso 14 al 20, por favor. ¿Lo tiene? Vamos a leer dos textos y el tema de esta mañana yo le puse, los temas ayudan a veces no ayudan, pero espero que hoy sí ayude. Yo le puse, ¿por qué murió Cristo? Así en forma de pregunta, ¿por qué murió Cristo? Ahora, yo sé que la mayoría, o si no es que todos los que estamos aquí, sí sabemos por qué murió Cristo, ¿cierto? Pero pudiera ser, y lo más seguro es que sí, que por ahí esté alguien que aún no sepa por qué murió Cristo. Y sí, hay muchas personas que aún no saben por qué murió Cristo. Y es necesario que ellos sepan por qué murió Cristo, pero también nosotros muchas veces olvidamos por qué murió Cristo. Vamos entonces a recordar esto que es muy útil para la vida espiritual. En Lucas capítulo 22, por favor, en el verso 14, leamos, dice así: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Cristo estaba tomando una cena en la celebración de la Pascua. La cena que Cristo tomó era una noche anterior o un día anterior antes de la Pascua, porque Jesucristo mismo se iba a convertir en la Pascua, ¿ok? Es como si él dijera: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que yo sea la Pascua, ¿no? Dice el verso 16, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Verso 17 dice así: y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Ahora, Cristo le está dando una ordenanza aquí, ¿ok? Partiendo de la Pascua. Le hago una pregunta: los que estaban ahí con Cristo, ¿habrán entendido lo que les estaba diciendo Cristo? No, en realidad no. ¿Me entiende? Pero después lo sabrían. O sea, lo que Cristo estaba haciendo a ellos, Cristo estaba anunciando su muerte, pero ellos no estaban entendiendo, ¿ok? ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando llegó el momento de su muerte, todos huyeron porque no sabían qué estaba pasando, aunque ya la había anunciado, ¿ok? Sigamos leyendo, dice así: hagan esto en memoria de mí. Verso 20 dice: de igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y no, ellos no estaban entendiendo, pero después iban a comprender. Verso 21, mas he aquí a la mano derecha el que me entrega está conmigo en la mesa. Dice, ok. Vamos ahora a primera carta a los Corintios, capítulo 11, en el verso 26. No muchos, pero algunos años después, Pablo
Le recuerda esta ordenanza, este mandato a los que ya han puesto su fe en Cristo, a los que ya son salvos, a una iglesia que está en Corinto. Les dice así, primera carta a los Corintios, capítulo 11, en el verso 26, llegamos. Dice así, del verso, vamos a leer desde el verso 23 mejor. Dice así, ¿lo tiene? Dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. No sabemos en qué tiempo Pablo recibió esta instrucción. Él no estaba con los apóstoles aquella ocasión, pero también fue enseñado por el Señor. Dice así, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Ahora los que están escuchando sí están entendiendo, ¿ok? Porque para este tiempo Cristo ya murió, ¿ok? Y ellos fueron salvos por la fe puesta en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Y Cristo quiere que ellos también celebraran esta ordenanza, la Santa Cena. Verso 25 dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Verso 26. Así pues, añadió el apóstol Pablo, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así es que Pablo quiso que recordáramos su muerte, sí o no. Bueno, no Pablo, lo quiso el Señor. Y Pablo se lo recuerda a la iglesia de los Corintios. Jesús quiso que cada creyente recuerde y proclame su muerte. Eh, Normalmente cuando alguien fallece, nosotros no intentamos recordarlo, ¿verdad? Más bien intentamos olvidarlo porque nos duele. Pero con respecto a la muerte de Jesucristo, la orden es, hay que recordar que Él murió, que Él fue sepultado y que Él resucitó. Que lo proclamemos significa que lo anunciemos, que lo compartamos con los demás hasta que Él venga. Ahora, ¿por qué es necesario recordar la muerte de Jesucristo? Bueno, no sé si usted, vamos a analizar esto. ¿Qué tan importante es que yo no olvide la muerte de Jesucristo, ese evento? Porque es una realidad que sí lo olvidamos muchas veces, ¿cierto o no? Saben, este, todo lo que somos, usted y yo, ahora, todo lo que somos ahora, los que son salvos, pues, lo que somos, lo que tenemos, lo que hacemos como creyentes, es únicamente debido a la muerte, a la sepultura y a la resurrección de Cristo. Si no fuera por eso, usted y yo no seríamos, ni tendríamos lo que hoy tenemos, ni haríamos lo que hoy hacemos. ¿Estamos de acuerdo? Es únicamente por la muerte de Jesucristo. Así es que no olvidar cómo y por qué murió Cristo en la cruz del Calvario es muy importante para la edificación de nuestra vida espiritual y por causa de compartir el Evangelio. Eh, ¿Por qué tendemos a caer tanto en desánimos, en infidelidades, en pecados? Saben, si analizamos nuestra vida, cada vez que caemos en desánimos, en infidelidades hacia Cristo, en pecados, en rebeldías, la mayoría de las ocasiones es porque nosotros no meditamos en el motivo por el cual murió Jesucristo. Se nos olvida el efecto que causó en nosotros la muerte de Jesucristo y lo desvalorizamos. Por decirlo de otra manera, cuando te sientas tentado a no servir a Cristo, acuérdate cuál fue el motivo por el que Él murió. Cuando te sientas tentado a hacer un pecado, acuérdate por qué Cristo murió. O acuérdate que Cristo murió por ti. De hecho, la próxima semana nosotros vamos a celebrar la Santa Cena. Y en estas fechas, pues, se habla mucho sobre la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Así que es un buen tiempo para reflexionar sobre la importancia de la muerte de Jesucristo. Y si ahora pensar en la muerte de Cristo no solamente es pensar, murió en una cruz, fue sepultado y resucitó. No, hay que ir más allá, hay que analizar
¿En qué consistió su muerte? ¿Por qué fue? ¿Qué tan importante es? Y de eso quiero hablar esta mañana. Es importante preguntarnos por qué murió Cristo, porque hoy en día hay muchos, repito, que no saben por qué murió Cristo. Miren, usted si encuentra una persona allá afuera, X, tal vez, que no sea salva, por supuesto, y usted le pregunta, hey, ¿sabes por qué murió Cristo? Muchas personas le van a contestar, no sé. ¿Sí, sí o no? O sea, muchos no saben. Y todo comienza con saber por qué murió Cristo. Algunos dan una respuesta, algunos te van a contestar, bueno, yo creo que Cristo murió a los que son estudiosos, ¿no? Pero no son salvos. No, pues murió porque era un asunto político entre judíos y romanos, ¿no? Sí, hay libros que hablan sobre eso. Alguno podría contestar, bueno, Cristo murió por la persecución religiosa de su tiempo, ¿no? Alguno podría contestar, bueno, Cristo murió, porque fue acusado injustamente y como no pudo defenderse, pues murió. Algunos, esa es su respuesta, ¿no? Algunos creen que Cristo murió solamente como un mártir que defendía, un asunto religioso. Simplemente por eso murió, dicen algunos. Como un mártir, ¿no? Como un ejemplo de las cosas buenas que hay que hacer. Y eso es todo. La pregunta es, ¿por eso murió Cristo nada más? No, cuando usted lee la Biblia, se da cuenta que la muerte de Cristo tiene un contexto más profundo. Miren, la misma Biblia nos dice que Jesús es el Hijo de Dios y que Él realmente sí podía evitar su muerte si hubiera querido. La Biblia enseña que Jesús mismo murió voluntariamente. La Biblia enseña también que el Padre le envió, pero que Él fue obediente también a la voluntad del Padre, ¿no? La Biblia enseña que su muerte fue planeada, dice, desde antes de la fundación del mundo. Antes de que cualquier cosa existiera, que Cristo fuera a la cruz, ya era un plan en las manos de Dios. Vamos a leer algunos textos solamente para ver que la Biblia nos comienza diciendo que la muerte de Cristo tenía un propósito divino y que fue un proceso, ¿ok? Que no fue una casualidad, que no fue por un movimiento religioso, político, ni por simplemente ser mártir. Por ejemplo, a ver si usted me puede seguir por causa del tiempo. Juan capítulo 1, verso 1 y verso 14. Juan 1, 1 y 14 nada más, dos versos. Vaya conmigo rápidamente. Evangelio de Juan capítulo 1, verso 1. Vamos a partir por ahí. Y si usted no sabe por qué murió Cristo siendo salvo, hoy va a saber para que sea salvo de verdad, ¿no? Hermanos, tenemos que saber por qué murió Jesucristo. ¿Sí? Claro, a veces se nos olvida y por eso no valoramos lo que tenemos hoy en día, porque olvidamos algunas cosas importantes. Nos vamos a recordar. Dice así, Juan capítulo 1, verso 1, dice así, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesucristo es Dios. Y en el verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Brincamos a Juan capítulo 10 en el verso 17 y el verso 18, por favor. Juan capítulo 10, verso 17 al verso 18. ¿Lo tiene? Cristo escribió, dice, por eso, espero, a ver, dice, por eso me ama el Padre, dice, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Dice Cristo, nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí, dice, de mi Padre, ¿no? Y si va conmigo a Filipenses capítulo 2 en el verso 8, otro texto que nos dice que la muerte de Cristo tenía un propósito divino, sin decirnos todavía cuál era el propósito, ¿ok? Estamos viendo que era un propósito divino, sin llegar todavía a ver cuál era ese propósito. Vamos a leerlo como si no supiéramos todavía por qué murió Cristo. Dice Filipenses capítulo 2 en el verso 8, dice, hablando del vaciamiento de Cristo, ¿no? Del despojo que él hizo de su deidad para hacerse hombre, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a acercarnos un poco más al propósito
Dice así, en primera carta de Pedro, capítulo 1, en el verso 18. Vaya conmigo ahora, primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 21. Ya nos acerca más al propósito por el cual murió Jesucristo, sin dejar todavía de leer que fue un propósito divino. ¿Lo tiene? Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 21, dice así. Pedro hablando a los creyentes judíos de la dispersión y les recuerda cómo es que fueron salvados, ¿no? Dice así, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, dice. ¿Cómo fuimos rescatados? Dice, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y después dice, ¿cómo se obtiene la salvación? Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Acerquémonos un poco más, ¿eh? En Hebreos capítulo 7, 5 en el verso 7. Hebreos capítulo 5 en el verso 7, por favor. Hebreos capítulo 5 en el verso 7 también nos habla del propósito de que voluntariamente y por obediencia al Padre, Jesucristo muriera en una cruz. Hebreos capítulo 5, el verso 7, ¿lo tiene? Y no voy a leer todos porque hay un montón de textos bíblicos, dice. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. O sea, sí fue escuchado, pero aún así tenía que ir a la cruz, ¿ok? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, esa palabra, habiendo sido perfeccionado, significa que cumplió su propósito de ir a la cruz. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, ¿no? Y no busque este texto, solamente repítalo conmigo porque yo sé que se lo sabe de memoria. San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que si estos textos que acabamos de leer, ya nos dejan saber que la muerte de Cristo tenía un propósito divino, y nos deja saber también cuál era ese propósito divino, ¿ok? Así que Cristo sí tenía un propósito. Vamos a ver. Vamos a recordar este propósito divino desde la perspectiva de Dios, analizando algunos eventos que pasaron ese día cuando Cristo fue a la cruz. Y para eso vamos a ir a Mateo capítulo 27, del verso 39 al 44. Mateo capítulo 27, por favor, todos. Y el propósito del mensaje de esta mañana es que usted y yo, los que somos salvos, recordemos el valor de la muerte de Cristo, cómo nos ha beneficiado a nosotros, y que recordando eso nos ayude a que nuestras vidas sean más agradables para Dios. Pero también, si alguien hasta hoy en día no sabe por qué murió Jesucristo, que tú puedas entenderlo y entendiéndolo, puedas confiar en aquel que murió para salvación del hombre pecador. Primera cosa que vamos a ver aquí en Mateo capítulo 27, en el verso 39 al 44, es que el día en que Cristo murió, ninguno de los que estaban presentes sabía por qué Cristo estaba muriendo. ¿Lo leemos, por favor? Mateo capítulo 27, en el verso 39, repito. Ese día, ninguno de los personajes que vamos a tomar en cuenta el día de hoy sabía por qué Cristo estaba muriendo. Dice el verso 39, dice así. Y los que pasaban, dice, le injuriaban meneando la cabeza y diciendo,
tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Ahora, ¿quiénes estaban, según el texto que acabamos de leer, ahí, delante de Jesucristo o mirando este evento? Bueno, dice el texto que estaban los que pasaban, ¿cierto? Así empieza el verso 27, perdón, el verso 39. Estoy mal. ¿Estamos todos ahí? Capítulo 27 en el verso 39 dice, y los que pasaban, dice, le injuriaban meneando la cabeza. ¿Quiénes eran estos que pasaban? Bueno, pudo haber sido cualquier persona, ¿ok? Pudo haber sido parte del mismo pueblo judío, pudieron haber sido personas no judías, gentiles, los romanos, pero cuando alguien iba a ser llevado a condenación a través de la crucifixión, era llevado por un lugar donde todos le miraran, ¿ok? Así que había muchos que estaban mirando esto. ¿Y qué es lo que hacían? Dice la Biblia. Dice que le injuriaban, ¿no? Hermano, ¿y qué es injuriar? Bueno, la palabra injuriar significa que proferían alguna palabra de odio contra él. En pocas palabras, todos los que le miraron ese día le decían palabras que reflejaban el odio que sentían contra él. Ahora analice esto, ¿ok? Los que pasaban, al no saber por qué Cristo moría, dice que le estaban odiando y le decían y lo hacían a través de palabras. Ellos lo hacían. Desde aquí voy a comenzar. Usted y yo no estuvimos ahí, ¿cierto? Pero también fuimos parte de esos que le odiaban, ¿ok? Porque le estaban odiando, le estaban injuriando para que usted y yo no fuéramos odiados e injuriados, porque ese odio se hacía contra aquel que iba a ser condenado. Y según la Biblia, todos los seres humanos son dignos de condenación. Así es que, ¿quién debió haber recibido el odio? Nosotros, ¿ok? Pero no lo recibimos, ¿saben por qué? Porque lo Cristo lo recibió. Así es que nosotros, aunque no estábamos ahí, de alguna manera fuimos los que pasaban. También estaban ahí, dice en el verso 38, dice, verso 37, perdón, dice, y verso 39 me quedé, dice, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, verso 40, y diciendo, dice, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, ¿no? Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. ¿Se da cuenta que no entendían nada de lo que él había dicho y de lo que estaba pasando? Verso 41 dice, de esta manera también estaban ahí, ¿quién más estaban? Dice, los principales sacerdotes, estaban ahí los sacerdotes de su pueblo. Y dice que estos escarneciéndole con los escribas, ahí estaban también los escribas y los fariseos. Y estaban también, dice, los ancianos, dice, y estos le escarnecían. ¿Y qué es escarnecerle? Escarnecerle es burlándose de alguien, pero con odio. O sea que estos, cuando le miraban, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, tanto era su odio que se burlaban de él, ¿no? ¿Qué se siente cuando alguien te odia y te lo demuestra burlándose de ti? ¿Qué se siente, no? Si alguien no ha experimentado y que no puedes hacer nada, que no tienes nada más que agachar la cabeza y recibir todo el escarnecimiento. Bueno, esto hicieron con Jesucristo. Es obvio que nadie sabía lo que estaba pasando realmente, por qué Cristo estaba muriendo allí.
Ese día en su muerte, Cristo fue ridiculizado, fue injuriado por los que le miraban, fue escarnecido por los principales líderes judíos, fue abandonado por sus discípulos. ¿Dónde estaban sus discípulos? Excepto uno, ¿ok? Que le siguió de lejos, por cierto. De hecho, ni siquiera su madre pudo acercarse a él, pues para consolarle. Ni siquiera pudo ella hacer esto. Así es que solamente analiza esto, ¿por qué murió Jesucristo? El pueblo al que él sacó de Egipto le dio la espalda, ¿no? Fueron los que dijeron, crucifícale, ¿no? Las autoridades romanas solamente querían librarse de él, ¿no? No querían tener nada que ver con él. Por eso Poncio Pilato se lavó las manos, ¿no? Los hombres que él había creado, porque todos somos creación de Dios, lo desconocieron aquel día. De hecho, la Biblia dice que hasta hubo tinieblas aquel día, ¿no? O sea, hasta el sol se negó a dar luz ese día, ¿no? O sea, ese fue un día terrible para el Hijo de Dios. Aún la Biblia dice que el Padre mismo le abandonó aquel día. ¿Sabe, no? ¿Sí? Cerca de la hora novena, dice Mateo 27:46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado, no? O sea, Cristo fue el hombre más abandonado que ha habido sobre la tierra. Esa pregunta que Cristo hizo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Le hago una pregunta. Cristo no sabía por qué había sido abandonado por su pueblo, por los líderes, por sus discípulos, por el Padre. ¿Cristo sabía por qué fue abandonado? ¿Sí o no sabía? Claro que sabía. Entonces, ¿por qué esa pregunta? ¿Te has puesto a pensar por qué esta pregunta ahí? O sea, yo creo que más bien esta pregunta es para nosotros, ¿no? Cosas que luego olvidamos. ¿Por qué el Padre abandonó a Jesucristo? ¿Por qué todos abandonaron a Jesucristo ese día? ¿Sabe por qué? Todos abandonaron a Jesucristo para que usted y yo no fuéramos abandonados. Esa es la realidad, ¿ok? Porque en ese día Jesucristo fue separado de todos para que usted y yo no quedáramos separados de Dios eternamente. Así es que cada vez que nosotros queramos andar pues en una rebelión, en una infidelidad, sí es bueno que nos acordemos la importancia de la muerte de Jesucristo y que eso nos ayude a concientizar, ¿no? Y es que, como dije hace rato, si lo analizamos bien, las ocasiones en que más infieles hemos sido es porque hemos desvalorizado la muerte de Jesucristo y la queremos olvidar. Y no queremos que nadie nos la recuerde, ¿ok? Porque no queremos que aún nuestra conciencia nos recrimine. Pero repito, todo lo que somos ahora es únicamente por la muerte de Jesucristo. Cristo tomó el lugar de cada uno de nosotros. Nosotros somos los que merecíamos ser lanzados al lago de fuego, ¿cierto o no? ¿Quién merecía ser lanzado al lago de fuego? Al infierno mismo. Nosotros, eternamente, dice la Biblia, para siempre, ¿ok? Pero Cristo mismo llevó nuestro infierno, ¿no? Cristo mismo sufrió lo que usted y yo deberíamos de padecer. Como alguien lo dijo, Cristo tomó mi lugar, Cristo tomó mi muerte, Cristo tomó mi infierno para que yo pudiera ir al cielo, para que yo no fuera destruido, para que yo no fuera abandonado, para que yo no muriera sin amor y olvidado. Por eso no busque el texto, lo voy a leer. Primera carta de Pedro, capítulo 3, en el verso 18, dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Isaías 53:5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos curados. Vamos a ver, y ahí podría parar la predicación, ¿ok? Porque es fácil de entenderlo, ¿cierto? Pero luego lo olvidamos. Pero vamos a ver el propósito de la muerte de Cristo en 5 personajes. Uno, dos, tres, cuatro,
5 personajes en la Biblia, en lo cual podemos nosotros recordar o entender mejor el propósito de la muerte de Jesucristo. Nada de lo que está escrito en la Biblia es por casualidad, ¿ok? Nada, aun cuando usted lee las genealogías, nada es por casualidad, todo tiene una enseñanza. Así es que no hay casualidad en que en la muerte de Cristo apareció un hombre llamado José de Arimatea. No, no voy a hablar sobre José de Arimatea. Pero no es por casualidad que aparecieron ahí los soldados romanos, los cuales no se da su nombre. No es casualidad que estuvo ahí un hombre llamado Barrabás, ¿cierto? No fue casualidad que estuvo ahí un hombre llamado Poncio Pilato. No es casualidad que cuando Cristo estuvo en la cruz hubo 2 ladrones con él, ¿ok? Y sus nombres son, no sabemos nombre, ¿verdad? A uno se le conoce como el buen ladrón, no tiene sentido, pero así se les menciona. Y el otro, el, el ladrón uno a la izquierda y uno a la derecha, ¿no? Dimas, y no, eso no está en la Biblia, ¿ok? Pero en esos personajes nos pueden ayudar a entender la muerte de Cristo en la cruz. Hay lecciones que nosotros podemos aprender de aquellas personas que estuvieron allí. Vamos a ver la primera persona, Barrabás. Mateo capítulo 27 en el verso 15, por favor. ¿Lo tiene? Dice así Mateo capítulo 27 en el verso 15. Leamos desde el 15. Es un poco extenso, pero es importante leer todo. Dice así, leamos, dice. Ahora bien, dice, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso al que quisiesen. Y tenía entonces un preso famoso, era famoso en el sentido negativo, llamado Barrabás. Dice, reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabían que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que no adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y no, y, y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiéndolo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Me tardé un poco, pero ¿quién es Barrabás? ¿Sabe lo que significa la palabra Barrabás? Bueno, la palabra Barrabás está compuesta por 2 palabras, Bar y Abás, Abba. Bar significa hijo y Abba significa padre. Barrabás significa el hijo de un padre, ¿ok? Y por decirlo así, Barrabás nos representa a nosotros simbólicamente. Es decir, aunque usted y yo no estuvimos ahí, usted es Barrabás y yo soy Barrabás. ¿En qué sentido? Que para que Barrabás pudiese ser libre, alguien tuvo que haber tomado su lugar. Y la Biblia dice, no lo busque, lo voy a leer en Marcos capítulo 15 en el verso 7, que Barrabás era un preso acusado de motín, acusado de sedición y acusado de asesinato. O sea, Barrabás
que significa el hijo de un padre. Era un hombre que se rebeló contra el gobierno y que en esa revuelta asesinó. Y había, dice uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín y había cometido homicidio en una revuelta. Lucas 23, 18, 19 dice, mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por homicidio. Así es que Barrabás estaba condenado a la muerte por sus transgresiones contra la ley, contra el gobierno y por asesinato. Y fue dejado libre únicamente porque alguien tomó su lugar. Barrabás era culpable, ¿cierto? Así como tan culpable somos usted y yo de sedición. ¿Por qué? Porque todos nos rebelamos contra Dios. Aquí no hay ninguno que en un momento de su vida se haya rebelado contra Dios. Yo me rebelé contra Dios, usted también. Y si usted lo niega, es tan fácil debatirlo como que hoy que ya somos salvos, todavía de vez en cuando nos queremos revelar, ¿cierto? Eso que ya somos salvos y que el Espíritu Santo muere en nosotros. Antes éramos acusados de sedición de la misma manera. Es más, todos aquí somos asesinos también. Hermano, yo no soy asesino. Sí, Cristo dijo que a todo aquel que llame a su hermano facto, delante de Cristo es como si yo hubieras asesinado, ¿ok? ¿Sí me entiende? Sí, de alguna manera todos somos culpables como Barrabás. Y si nosotros pudimos ser liberados de la condenación, fue porque alguien tomó nuestro lugar, un justo, ¿cierto? Barrabás salió libre, siendo culpable, porque un justo tomó su lugar. Usted y yo hoy somos salvos de la condenación, porque un justo tomó nuestro lugar, ¿cierto? Por supuesto, aclaro que para poder ser salvos, tuvimos que venir a Cristo reconociéndole como el Hijo de Dios, como el Salvador que murió por nosotros en la cruz del Calvario, ¿ok? Y que su muerte, a través de su muerte, nuestros pecados son perdonados, se requiere eso. Pero en primer lugar, nosotros también somos como Barrabás. Pensemos en esto, ¿ok? Aquí encontramos entonces un motivo por el cual murió Cristo. Barrabás no entendió por qué estaba muriendo Cristo, ¿cierto? Nadie de ahí lo estaba entendiendo. Por eso Barrabás, no sabemos si fue salvo. Hasta aquí la Biblia no dice si Barrabás fue salvo. ¿Ok? Juan 3:18 dice así, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vamos con el siguiente personaje que encontramos en la Biblia, Poncio Pilato. Mateo capítulo 27, en el verso 24, por favor. Mateo 27, 24, ¿lo tiene? Dice el verso 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. ¿Saben ustedes lo que significa la palabra, el nombre de Poncio Pilato? Tiene varias definiciones estas dos palabras. Pero Poncio, una de las definiciones de la palabra Poncio, entre varias que usted va a encontrar si busca en el diccionario, una definición de Poncio es mar. Pilato también tiene varias definiciones, pero entre esas definiciones, una definición de Pilato es como una jabalina o como armado con una lanza también significa. Así es que Poncio Pilato significa algo que vino del mar como armado con una lanza, ¿no? Y creo que de entre todos los significados, esta es la que más sentido tiene para hablar de la muerte de Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, porque en la Biblia el mar siempre ha representado el poder del imperio gentil. Como en Apocalipsis 13:1, cuando dijo Juan, y vi que salió del mar una bestia terrible, ¿no? Y representa aquí el imperio gentil que se opone a Dios. O como en Daniel capítulo 7, en el verso 2 al 3, cuando Daniel vio una visión sobre los imperios que vendrían contra Israel de los gentiles, dice que los vio también subir del mar. Así es que Pilato fue un poder gentil, un gobernador gentil, no era judío, el cual fue usado
para dar una orden, y la orden fue que Cristo fuera crucificado, ¿ok? Y aunque usted y yo no estuvimos ahí, también somos Pilato. ¿Sí entiende esto? Sí, usted y yo somos Pilato también. ¿Por qué? Porque el motivo por el cual Poncio Pilato permitió que Jesús fuera crucificado sin saberlo fue para que usted y yo no fuéramos condenados a la muerte eterna, ¿cierto? O sea, fue necesario que Jesucristo fuera condenado a la muerte para que usted y yo no fuéramos condenados. Fue por mis pecados, ¿ok? Cristo murió por mis pecados. Si yo no hubiera sido un hombre pecador condenado a muerte sin salvación, Cristo no hubiera sido condenado. Así es que no podemos negar que fue por mi culpa, ¿ok? Todo lo que hizo Cristo en la cruz fue por mi culpa. Y usted dice, hermano, yo no estuve ahí, pero estás aquí, ¿ok? Y y eres pecador y necesitabas salvación. Ya la tienes ahora, ¿ok? Pero para eso fue necesario que alguien tomara nuestro lugar. Sigo avanzando. Tercer personaje, los soldados romanos. No tenemos el nombre de los soldados romanos, ¿ok? Pero la obra que hicieron ellos es algo que a veces la hablamos por encima, pero no mucho en realidad. Los soldados hicieron un papel que consiste en avergonzar al condenado. No sé, ¿usted ha escuchado sobre la vergüenza de la cruz? ¿Ha escuchado esa frase? La vergüenza de la cruz. Morir en una cruz, morir condenado en una cruz, era algo muy vergonzoso. En la escuela dominical, nuestro hermano Juan lo mencionó, ¿ok? No había nada tan vergonzoso como que alguien muriera en la cruz. Es decir, que muchos morían. Muchos eran condenados de diferentes maneras, pero ser condenado a morir en una cruz implicaba que el condenado tenía que ser avergonzado. Pero cuando usted vea la representación de la muerte de Cristo y Cristo siendo avergonzado, es que ese era el propósito. O sea, los soldados tenían toda la libertad de avergonzar a aquellos que fueron puestos para morir en una cruz. Y esto es lo que estaban haciendo ellos, ¿ok? ¿Y qué es lo que hicieron ellos para avergonzarle? Bueno, leamos Mateo capítulo 27 en el verso 27, por favor. Mateo capítulo 27. Miren lo que hicieron ellos, dice. Verso 27, ¿lo tiene? Dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. O sea, no fue uno solo, ¿ok? Se reunieron toda la compañía alrededor de él. ¿Cuál era el motivo? Así llevarlo. Pero ellos le van a avergonzar, van a burlarse de él, ¿ok? Y que todos puedan burlarse de él. Dice el verso 28. Y lo primero que hicieron, dice, fue y desnudándole, le echaron encima un manto escarlata, dice. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciéndole, salve rey de los judíos, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle, ¿ok? Eh, Este fue el propósito de los soldados romanos para los condenados. Los soldados dice que le desnudaron, ¿no? Y después dice que le pusieron un manto escarlata. Pero analice esto. ¿Qué necesidad había de hacer todas estas cosas con alguien que de por sí va a sufrir el castigo más grande que existe? Es ser colgado en una cruz. En sí el castigo de ser colgado en una cruz ya era terrible, ¿sí o no? O sea, era tan terrible porque ustedes, no sé, los que lo han estudiado, porque a ellos los ponían de tal forma en la cruz que murieran por dolor. Eh, Todo lo que, la forma en la cual estaban posicionados tenía el propósito de que ellos sufrieran dolor, que murieran, en pocas palabras, por desgarramiento interno y externo, ¿ok? Por eso, inclusive, parte de la tortura era que pusieran una pequeña base donde el condenado podía sostenerse tratar de sostenerse sobre la punta de sus pies. Pero eso no crean que era para ayudarles, ¿ok? No, eso era para hacer su agonía más grande.
El que estaba sufriendo no quería morir en realidad, ¿ok? O sea, estaba el que iba a la cruz estaba como en un estrecho, ¿no? O sea, estaba sufriendo tanto que quería la muerte. Pero por otro lado, nadie quiere morir. ¿Sí, sí o no? Si es que el que estaba ahí trataba de sostenerse sobre sus pies en esa pequeña base mientras soportaba todo el dolor que le recorría todo su cuerpo. Una vez que la persona soltaba su peso, era cuando sufría el más grande dolor, pero después de eso venía su muerte. O sea, algo terrible. Pero eso, repito, eso no era lo único que venía con esta condenación, sino que antes de eso, o incluyendo eso, era avergonzarle lo que más se pudiera. Por eso dice que los soldados le quitaron la ropa y lo vistieron con una ropa diferente, ¿no? Como si fuera un rey, un traje escarlata, un traje rojo, ¿no? ¿Qué más hicieron? Para burlarse, bueno, le fabricaron una corona de espinas que pusieron sobre su cabeza, ¿no? Para representar lo que él dijo que él era el rey, ¿no? Y se acuerdan, en la mañana también leíamos sobre el rey que viene. Y sí, realmente él es el rey, pero el del rey se estaban burlando en ese tiempo, ¿no? ¿Y qué más hacían? Dice que le hacían reverencia, se hincaban delante de él, hincaban la rodilla, ¿no? Y le hacían reverencia, ¿para qué? Y para burlarse, ¿no? ¿Y qué más hacían? Le escupían para burlarse. ¿Qué más hacían? Le golpeaban en la cabeza para burlarse. ¿Qué más hacían? Dice que después le quitaron el manto y le regresaron los vestidos que él tenía para llevarle a crucificarle. Pero aun cuando Jesucristo estaba en la cruz, el avergonzamiento no había terminado, ¿ok? Porque mientras él está sufriendo en la cruz, los soldados dice que están abajo repartiéndose sus vestidos, ¿no? O sea, ¿no es eso lo más vergonzoso que alguien puede hacer? O sea, alguien que está sufriendo, alguien que necesita un poquito de misericordia, ¿no? No sé si me entienda. Yo creo que si usted lo viera, algo así, aunque fuera un asesino, yo creo que sí, uno como que se compadece tantito, ¿no? Pero este no era el motivo de los soldados, era avergonzarle y repartían sus vestiduras, dice. Y aun cuando él tuvo sed, le ofrecieron vinagre, ¿no? Para hacer más grande su tormento. No tuvieron ninguna misericordia por el que estaba muriendo y los soldados no supieron que Cristo también estaba muriendo por los pecados de ellos. Aún dice la Biblia que le golpeaban en la cara, aún dice la Biblia en otras porciones que vamos a ver ahorita, dice que le jalaban de su barba, dice la Biblia que le escupían, dice que se mofaban en su cara. Así es que el avergonzamiento de Cristo fue algo terrible. No lo busquen, lo voy a leer, escúchenme esto. Isaías 50, verso 6 también profetizó sobre eso, dice. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Lo leo en otra traducción. Le ofrecí la espalda a quienes me golpeaban y las mejillas a quienes me tiraban de la barba. No escondí el rostro de las burlas y de los escupitajos. Así es que esto fue lo que los soldados hicieron con Cristo. Pero ¿saben qué? Aunque usted y yo no estuvimos ahí, también fuimos esos soldados. ¿Por qué? Porque Cristo fue avergonzado para que yo no sea avergonzado. Ahora nomás imagínense, ¿ok? Los que merecíamos sufrir todo lo que sufrió Cristo éramos nosotros. Ahora piense esto. Si esto es así, imagínense cuánta vergüenza sufren aquellos que mueren sin Cristo. O sea, piense, todos los que deciden morir sin la salvación que Cristo ofrece son los hombres que más vergüenza están pasando en este momento, porque eso es parte de la condenación. Pero nosotros que somos salvos, acuérdate de esto. Nosotros hemos sido librados de ser avergonzados, ¿ok? ¿Por qué? Porque alguien más lo hizo. Y aunque culpamos a los soldados, ellos lo hicieron, pero fue por mis pecados, fue por tus pecados. Así es que sí deberíamos analizar qué tipo de vida vivimos el día de hoy. Piénsalo bien. ¿Qué mal hasta aquí, por decirlo así? ¿Qué tan mal hemos tratado a Cristo? Representados en estos personajes. ¿Qué mal fue tratado a Cristo por causa de nuestros pecados? Deberíamos pensar, repito, mejor cómo estamos viviendo delante de Él. Los últimos dos personajes. Mateo capítulo 27 en el verso 38, por favor.
Mateo 27:38. Estos dos últimos personajes son dos ladrones. Y de entrada, ya lo sabes, ¿no? Tú y yo somos esos dos ladrones también. Nos representan. Dice así el verso 38, ¿lo tiene? Dice así. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y qué interesante, ¿no? ¿Sabía usted que estos dos ladrones también nos representan a nosotros? Y en el verso 44, lea conmigo, dice así, ¿cuál era la actitud de estos ladrones? Dice, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. O sea, estos ladrones, que ellos sí eran ladrones, ellos sí merecían estar en la cruz, ellos mismos juntos con los demás estaban odiando a Cristo, le estaban profiriendo palabras de odio. Ahora, los ladrones hasta aquí, ellos no sabían por qué Cristo estaba muriendo en la cruz. Y también nos representa, ¿sabe por qué? Porque nosotros no siempre supimos por qué Cristo murió en la cruz, ¿cierto? Antes de que fuéramos salvos, también nosotros no sabíamos por qué Cristo murió en la cruz. Y cada vez que nos hablaban de Cristo, ¿a poco le recibíamos con alegría? No, en realidad nosotros no queríamos saber nada de Cristo, ¿ok? Así es que éramos como estos ladrones, condenados a muerte, ¿ok? Dignos de ir al infierno. Así es que por eso dije que ellos de alguna manera nos representan. Pero también uno de estos dos ladrones nos representa en cuanto a la salvación, porque uno de esos dos ladrones sí entendió por qué Cristo estaba muriendo en la cruz. Y les digo una cosa, solamente mencioné aquí 5 personajes, y de estos 5 personajes, solamente uno entendió por qué Cristo murió en la cruz. Dice la Biblia que eran dos ladrones, uno estaba a la derecha y otro estaba a la izquierda. ¿Tendrá algún significado esto que uno estaba a la derecha y otro a la izquierda? Bueno, en la Biblia, hermanos, estar a la derecha de Cristo y estar a la izquierda tiene un significado, ¿ok? Cada que la Biblia habla de que alguien está a la izquierda no es algo bueno, ¿ok? Cada que alguien está a la derecha, sí. De hecho, no lo busquen en Mateo capítulo 25, cuando habla sobre la venida del rey, el rey viene. Cuando Cristo venga a reinar a la tierra, dice que Él va a hacer un juicio a las naciones. Y son representadas con cabras y corderos, ¿no? Y dice que Él pondrá a las cabras a su izquierda, ¿no? Y a las ovejas a la derecha, ¿no? Y la izquierda se refiere a que son los que se oponen a Dios y que no son dignos para entrar en el reino de Dios, ¿ok? Pero los de su derecha, sí. De hecho, también lo voy a leer en Gálatas 2:9. La Biblia dice que cuando se habla de compañerismo, de echar la mano, nosotros decimos, échame la mano derecha, nunca diga échame la mano izquierda, ¿ok? No, la palabra correcta es dame tu diestra, ¿ok? Ayúdame. Así es como se entendía en el contexto judío. Por ejemplo, Gálatas 2:9 dice así, y reconociendo la gracia que me había sido dada, dice Pablo, Jacobo y Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. O sea, estar a la derecha es importante. Entonces estaban aquí dos ladrones. ¿Quién habrá estado a la izquierda y quién habrá estado a la derecha? El que no se salvó, ¿en qué lado habrá estado? Yo pienso que a la izquierda, ¿ok? Y el que se salvó, bueno, el buen ladrón, pues yo pienso que a la derecha, ¿ok? Porque esto tiene un simbolismo, ¿ok? De hecho, en cuanto a la comida, ¿se acuerdan? El judío cuando come, bueno, yo no creo que todos los judíos, pero cuando menos los judíos ortodoxos enseñados así, todavía comen así, ¿ok? Ellos se recuestan en esta mesa pequeña sobre su mano izquierda, ¿ok? Y comen nada más con la mano derecha. ¿Y por qué? Bueno, porque el judío hace las cosas no tan este, agradables con la mano izquierda, como limpiar sus necesidades físicas, lo hace con la mano izquierda. Así es que la mano derecha se usa para cosas más elevadas, ¿no? Aún se ve ahí la importancia de la mano derecha. Bueno, aquí tenemos a estos dos ladrones al lado de Jesucristo.
Y en Mateo capítulo 25, en el verso, perdón, en Mateo capítulo 27, en el verso 42, miren lo que dijo, por decirlo así, el ladrón que estaba a la izquierda. ¿Lo tiene? Mateo 27, 42. Lea conmigo, él dijo así estas palabras. Dice así. Bueno, esto lo dijo la multitud, pero vamos después a lo que dijo el ladrón. Dice ahí Mateo capítulo 27, verso 42, dice, a otros salvó, dijo la multitud que le veía ahí, los religiosos, los fariseos y todos ellos, dice, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. ¿Saben ustedes qué es algo profético? Es decir, los fariseos, los escribas, los religiosos dijeron esto cuando estaba Cristo en la cruz. A otros salvó, a él mismo no se puede salvar. Era como una burla, ¿no? Pero en realidad esto era así. Cristo no se pudo salvar en ese sentido. ¿Por qué? Porque si Cristo se hubiera salvado, a otros no hubiera podido salvar. ¿Y quiénes son esos otros? Pues todos nosotros. Así que sí era cierto, ¿ok? Cuando dijeron ellos, a otros no pudo salvar, pero a otros salvó, a él mismo no se puede salvar. Y qué bueno, ¿ok? Qué bueno que Jesucristo no pudo y no quiso salvarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque la ley de Dios demandaba que la paga del pecado es muerte. Así que usted y yo merecíamos la muerte. Alguien tenía que morir. Por eso Cristo decidió morir en nuestro lugar para que todos nosotros pudiéramos ser salvos, ¿no? Esto dijeron todos los que estaban ahí, pero también lo dijo el ladrón que estaba a la izquierda, ¿no? Ahí en el verso 39, lea conmigo, por favor. Dice el verso 39. Y entendemos que ellos no sabían lo que estaba pasando, ¿ok? Pero en el verso 39, Lucas 22, perdón, Lucas 22, 39. Si usted puede llegar antes que yo, dice Lucas 22, 39. Dice así, ¿es 22? ¿23? Bueno, voy a leer el texto. A veces pongo los textos equivocados por alguna razón, ¿no? Dice, verso 39. Y uno de los malhechores, sí, es Lucas 23, 39, perdón. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados, dice, le injuriaban, diciendo, aquí ya no eran los dos, al principio eran los dos, ¿ok? ¿Se acuerdan que leímos? Al principio los dos le injuriaban, pero aquí solamente le injuria uno nada más, dice. Y uno de los malhechores que estaban colgados, dice, le injuriaba diciendo, escuche, ¿qué le decía? Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Se podía hacer esto? No, no se podía, ¿ok? No se podían hacer las dos cosas. No se podía salvar Cristo a sí mismo y después salvarnos a nosotros. Si Cristo se hubiera salvado a sí mismo, no nos hubiera podido salvar a nosotros. Así es que cuando alguien te pregunte, ¿por qué murió Cristo? Aún puedes usar las mismas palabras de los líderes religiosos y aún puedes usar las mismas palabras de burla de este ladrón. Para salvarnos a nosotros, él tuvo que evitar salvarse a sí mismo, aunque lo pudo haber hecho. Por eso dice, sálvate a ti mismo y a nosotros. Ahora aquí entra en acción el buen ladrón, ¿ok? El ladrón que sí tuvo fe. Y ese de alguna manera sí nos representa a nosotros, porque en algún punto de nuestra vida entendimos por qué murió Cristo y entendiéndole, le dijimos a Cristo, Cristo, sálvame por favor, ¿no? Igual que este ladrón. Dice ahí enseguida en el verso 40, respondiendo el otro, dice, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios? Dice, estando en la misma condenación. O sea, el otro ladrón sí supo que Cristo era Dios. Qué cosa, qué interesante, ¿no? El único que entendió y creyó que Jesucristo, que estaba en la cruz, es Dios. Dice el verso 41, dijo ese ladrón, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Por eso nosotros somos representados con esos ladrones también, porque así como ellos merecían lo que estaban sufriendo,
también nosotros hubiéramos merecido la condenación. Y después dice este ladrón, mas este dice, hablando de Cristo, ningún mal hizo. Verso 42. Miren lo que dijo el ladrón que se arrepintió. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Palabras bien sencillas, ¿ok? El ladrón, no sé, tal vez no supo expresarse, pero lo único que dijo es, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este ladrón reconoció que Jesucristo es el rey y reconoció que tenía un reino. Pero lo que Jesucristo ofreció fue mucho más que acordarse, ¿no? Y Cristo le dijo ahí, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No importa que solamente una persona en todo el mundo hubiera creído en Jesucristo, yo estoy seguro que por esa sola persona, Jesucristo, no se hubiera negado a ir a la cruz. ¿Qué opina usted? ¿Cuántas personas están confiando en Cristo el día de hoy? Muy pocas en realidad. Aquí solamente una persona encontramos hasta este momento. Repito, y este es el amor de Dios. Tómalo en cuenta. El amor de Dios es tan grande que si lo analizamos, aunque Dios hubiera sabido que de toda la humanidad una sola persona le hubiera creído, Cristo hubiera muerto, aunque sea por esa única sola persona. Analízalo. Cristo no quiso salvarse para salvarnos a nosotros. Y le hago una pregunta. Hasta este momento, ¿cuál de los dos ladrones te representa a ti el día de hoy? Analiza tu vida. ¿Cuál de los dos ladrones te representa a ti el día de hoy? ¿El ladrón que estaba a la derecha o el ladrón que estaba a la izquierda? Si tú eres salvo por la fe en Cristo, entonces tú eres como ese ladrón que reconoció a Jesucristo como el Salvador, como el Rey, y fue salvo. Pero si hasta hoy en día alguien no ha tenido ninguna experiencia de salvación con Jesucristo, sigue siendo como ese ladrón que estaba del lado izquierdo, ¿ok? Que no entendió por qué Jesucristo estaba muriendo. Y como no entendió, no tuvo fe para venir a Jesucristo. Y esto es lo que nosotros seguimos compartiendo, ¿ok? Que para ser salvo necesitamos creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo murió en la cruz, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. ¿Cuál es tu actitud del día de hoy? Piénsalo. Ahora, los que ya somos salvos, los que ya somos salvos, la próxima semana nosotros vamos a tomar la Santa Cena. Y cuando Pablo escribió sobre recordar la muerte de Cristo, lo que él estaba haciendo es que cada uno de los creyentes discerniéramos sobre el valor de la muerte de Cristo. Si usted y yo meditamos y analizamos y le damos el valor que requiere la muerte de Cristo, no estaríamos haciendo tantas cosas que luego hacemos y que nuestra conciencia nos dice, no eres digno de ser participante de la mesa del Señor, ¿cierto? En realidad, ninguno de nosotros somos dignos de participar en la mesa del Señor. La única manera por la cual somos dignos es por la sangre de Jesucristo que nos hace aptos, ¿ok? Pero aún así Cristo no quiso, que aunque Él nos hizo aptos, Él no quiso que nosotros participáramos andando en nuestras rebeldías pasadas. Así es que estos pasajes nos ayudan, hermano. No sé cuál sea lo que estamos viviendo el día de hoy. Yo no les conozco, ¿ok? No sé cuál sean tus pecados en los que andes el día de hoy. No lo sé. Yo sé que por más que yo te diga, hermano, deja de ser infiel. Hermano, deja de andar en esos pecados. Yo sé que tú no me vas a hacer caso a mí, ¿cierto? Miren, hagamos esto. En base a lo que leímos, yo les invito a que meditemos en lo que costó tu salvación. Mediten en lo que Cristo hizo en la cruz. Si nosotros logramos, no sé, entender y apreciar lo que padeció Jesucristo, yo espero que nos ayude a que queramos cambiar nuestra vida para la gloria de Dios. Piénsalo. Pero si para ti no tiene valor la muerte de Cristo, y piensa en esto, si para ti no tiene valor la muerte de Cristo,
entonces vas a seguir haciendo lo mismo que te ha gustado hacer siempre. Se oye feo. Yo espero que no sea así. Pero solamente para alguien que la muerte de Cristo no tiene ningún valor, es capaz de llevar una vida sin importarle lo que Cristo diga. Piénsalo. Yo espero que no sea así, mi hermano. En estas fechas hacemos esto, recordar la muerte de Cristo, ¿ok? Anunciar su muerte y recordar también que Cristo va a regresar. Yo espero que la próxima semana todos queramos participar, pero si alguien se considera indigno porque estamos haciendo algo que no conviene, yo lo invito a que se ponga a cuentas con el Señor. ¿Se acuerdan? El texto que leímos en la mañana, Primera de Juan capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios, Jesucristo el justo. Póngase de pie, vamos a hacer una oración, que el Señor nos ayude. Y yo te invito que estos textos que leímos, que los leas y que le digas al Señor, gracias Señor porque tú sufriste lo que yo ahora no tengo que sufrir. Pero si alguien, no sé, si alguien piensa que la muerte de Cristo no tiene ningún valor y quiere sufrir Él en su lugar, piénselo, ¿ok? Analice el precio de pagar por tus pecados y no permitir que lo haga Jesucristo. Vamos a orar, dar gracias al Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, damos las gracias este día por la reunión, Señor, de esta mañana. Padre, por favor, ayúdanos, porque nosotros los que somos salvos, aunque tenemos tu promesa de vida eterna, Señor, luego olvidamos lo que tú hiciste por nosotros, por tus sufrimientos en la cruz del Calvario, Padre, nosotros lo olvidamos. Olvidamos cómo fuiste avergonzado, olvidamos cómo fuiste odiado, olvidamos cómo fuiste abandonado por todos y nadie estuvo contigo ese día. Padre, olvidamos nosotros que tú nos estabas amando ese día y que nosotros no lo entendíamos. Padre, ayúdanos porque nosotros muchas veces queremos quitar estas cosas de nuestra mente porque queremos darle lugar a la carne, Padre. Ayúdanos, por favor, a que no sea nuestra actitud así. Padre, por favor, te pido que ayudes a los más jóvenes, a los que porque no han enfrentado la vida algunas cosas difíciles, Señor, aún no valoran algunas cosas, ni aún la muerte de Cristo, Padre, les cuesta valorarla. Padre, ayuda a los adultos, a los que somos adultos, que a veces por tener ciertos logros, Señor, pensamos que ha sido de nuestras fuerzas y olvidamos también, Señor, que es por la gracia de Cristo en nuestras vidas. Padre, ayuda a los de más edad, Señor, también, porque a veces pudiéramos pensar que lo sabemos todo, Señor, pero en realidad no entendemos nada, Señor, no como debiéramos hacerlo. Que podamos reconocer, Señor, que todo lo que somos costó un precio muy alto. Para ayúdanos para que ninguno de nosotros sea altivo, para que ninguno sea altanero, para que ninguno, Señor, sea soberbio, sino que seamos humildes, reconociendo el señorío de Jesucristo. Padre, ayúdanos para que apreciemos tus ordenanzas, así como el bautismo. También apreciemos esta ordenanza de venir, Señor, y ser participantes de tu mesa para que nos acordemos lo que hiciste en el pasado por nosotros al morir en la cruz, para que nos acordemos que hoy, Señor, tu muerte en la cruz sigue perfeccionando y aún por eso tenemos muchas bendiciones. Para que nos acordemos, Señor, que tú estás pronto a venir y que nos llevarás a tu presencia y que quieres encontrarnos andando en fe. Padre, ayúdanos para que también podamos compartir esto con aquellos que aún no te conocen y que podamos empezar por lugares más cercanos, podría ser desde la misma casa con los hijos, y esto nos permitas compartirlo también. Padre, ayúdanos a aquellos, Señor, que nos hemos endurecido y que nos rebelamos y que queremos desechar tu palabra. Padre, ayúdanos. No permitas que nuestro corazón se endurezca y que menospreciemos tantas cosas que has hecho por nosotros, Señor. Padre, nos ponemos en tus manos, confiamos en que tu palabra cause un efecto positivo en cada uno de los que están aquí presentes, que no seamos oidores olvidadizos. Padre, ayúdanos. Padre, gracias por todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, puede sentarse, casi terminamos.
Solo les recuerdo, aunque está en los anuncios, la próxima semana a las 5 de la tarde tenemos nuestra celebración.